Buenos días. Hoy es jueves y después del respiro de ayer con Santa Catalina, hoy regresamos al filo. Porque hoy, escúchame bien, Jesús nos pone frente a una verdad que duele, una verdad que la mayoría de las personas espirituales prefieren ignorar. Hoy te voy a hacer una pregunta que probablemente nadie te ha hecho y quiero que la respondas con completa honestidad. ¿Lo que tú haces espiritualmente está por encima de lavar los pies de otra persona? Espera, no respondas rápido, piénsalo. Porque ayer Jesús, antes del Evangelio que vamos a leer hoy, hizo algo radical. Se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó, llenó una jarra con agua y se arrodilló frente a sus discípulos y les lavó los pies, a todos, incluso a Judas, sabiendo que en horas iba a venderlo por 30 monedas. Y hoy Jesús nos da la enseñanza interpretativa de ese gesto, y es la enseñanza más confrontativa para el ego espiritual que vas a oír esta semana. Respira, vamos. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 13 al 25. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo la señal de silencio con la mano les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán, y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Después les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego le pidió un rey, y Dios les mandó a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después que Dios lo destituyó, les eligió como rey a David, en favor del cual dio este testimonio: He encontrado en David, hijo de Jese, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá toda mi voluntad. De su descendencia, conforme a la promesa, sacó Dios a Jesús como Salvador para Israel. Antes de su venida, Juan había proclamado un bautismo de penitencia para todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba terminando su carrera, decía: ¿Quién creen ustedes que soy yo? Yo no soy el que ustedes piensan. Detrás de mí viene uno a quien yo no soy digno de desatarles las correas de las sandalias. Palabra de Dios. Salmo 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo afianzaste tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. He encontrado a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Mi fidelidad y mi misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: Tú eres mi Padre, mi Dios y mi roca salvadora. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Antes del Evangelio, la liturgia de hoy nos regala esta frase: Tú eres el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Tú nos amaste y con tu sangre nos lavaste de nuestros pecados. Evangelio del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de haberles lavado los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el siervo no es más que su Señor, ni el enviado más que el que lo envía. Dichosos ustedes si comprenden esto.
lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura que dice, el que comparte mi pan levantó contra mí su talón. Lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe a quien yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Ahora vamos a entrar en la enseñanza del día, y hoy quiero que me escuches con valentía, porque esto que te voy a decir va a tocar tu ego espiritual, el más sutil, el más escondido, el que tú ahora mismo piensas que no tienes. Fíjate la frase con la que Jesús comienza su enseñanza después de lavar los pies. Es muy corta, pero contiene todo. El siervo no es más que su Señor. Detente aquí, léelo otra vez por dentro. El siervo no es más que su Señor. ¿Y qué significa esto? Significa que si Jesús, siendo Dios encarnado, siendo el Maestro absoluto, siendo el Salvador del mundo, se arrodilló a lavar pies, ¿quién eres tú para considerarte por encima de servir? ¿Me escuchas? Y aquí no voy a suavizarte nada, porque este es el punto más confrontativo del jueves. Hay un ego espiritual muy sutil que mucha gente cargamos sin darnos cuenta. Apunta esto, porque si lo identificas, te ahorras años de espiritualidad falsa. El ego espiritual es el que dice por dentro, yo ya estoy más allá de eso. Yo ya no necesito hacer trabajos pequeños. Yo ya estoy en otro nivel. Eso es para los que están empezando. Yo ya doy enseñanzas, no servicios. Yo ya tengo mi grupo, mi rol, mi prestigio. Y mientras pienses así, escucha bien, no estás siguiendo a Jesús. Estás siguiendo a un Jesús que tu ego inventó. Porque el Jesús real, el del Evangelio, el de hoy, lavó pies. Y ahora quiero que te lleve a una historia que conecta perfectamente bien con esta enseñanza. Porque hoy, en el Salmo, Dios mismo nos dice algo muy revelador sobre uno de los reyes más grandes que ha existido. Escúchalo otra vez. He encontrado a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado. Detente aquí. Dios no llama a David mi rey, lo llama mi siervo. ¿Y por qué es esto importante? Porque David, escuchen bien, fue uno de los reyes más poderosos de la historia bíblica. Conquistó tierras, unificó tribus, fundó dinastías y a pesar de todo eso, en su corazón, David nunca dejó de ser siervo. Y hay una práctica espiritual de David que pocos conocen, pero que va a cambiar tu manera de orar para siempre. Escúchame bien. David, siendo rey, oraba como mendigo. Lo dice el mismo Salmo 86 en su versículo primero. Inclina, Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y soy pobre. ¿Te das cuenta? El rey más grande de Israel se llamaba a sí mismo pobre. ¿Y por qué? Porque David entendió un principio que la mayoría de las personas espirituales nunca entienden. Apunta esto. Es uno de los principios más importantes que vas a oír este año. Cuando llegas a Dios con tu lista de méritos, no estás orando, estás negociando. ¿Me escuchas? Llegas con tu lista. Dios, yo voy a misa todos los domingos. Dios, yo he estado sirviendo tantos años. Dios, yo soy buena persona. Dios, yo no merezco que esto me pase. Eso, escúchame bien, no es una oración. Eso es presentarte ante Dios con tu currículum espiritual abierto. Y David, siendo rey, no llegaba así. David se vaciaba antes de orar. Soltaba el cargo, soltaba la corona, soltaba los logros, soltaba lo que había hecho bien y llegaba ante Dios sin nada propio, como un mendigo, sin currículum, sin listas, sin méritos, solo con su corazón abierto en su necesidad real. Y por eso Dios lo llamaba mi siervo, porque David, a pesar de su corona, nunca dejó de ser el siervo en su corazón. Y aquí entra el principio espiritual del día, apúntalo.
porque este puede transformar tu vida espiritual desde mañana. La oración real empieza cuando te vacías de ti. Mientras llegues lleno de lo que ya has hecho, de lo que has merecido, lleno de tus razones, lleno de tu historia, no hay espacio para que Dios entre. Y por eso, David tenía una práctica que te quiero compartir el día de hoy. Una práctica que cambia vidas si es que la haces. Cada noche, antes de dormir, David revisaba todas sus acciones del día. Y aquí viene el detalle más radical de todos, escúchame bien. David revisaba sus acciones siempre pensando que todo lo había hecho de la peor manera. Y no porque fuera duro consigo mismo, no por autocrítica destructiva, no por culpa religiosa, sino por un principio espiritual hermoso, y aquí está, apúntalo. Siempre puedes estar más cerca de Dios, siempre puedes asemejarte más a su amor. Siempre hay una capa más profunda en cada acción. ¿Me escuchas? Esto significa que por más que hayas hecho algo muy bien el día de hoy, siempre podrás haberlo hecho con más amor. Por más que hayas perdonado, podrías haber perdonado con más profundidad. Por más que hayas servido, podrías haber servido con menos ego. Por más que hayas amado, podrías haber amado con más entrega. Y David lo entendió. Y por eso cada noche revisaba el día con este lente, no para castigarse, sino para crecer. Porque mientras tú creas que ya hiciste lo suficiente, te quedas estancado o estancada. Pero cuando entiendes que siempre hay más amor disponible para dar, nunca dejas de crecer. Y por eso David fue ungido, no por su corona, por su corazón de siervo eterno. Y este es un principio espiritual que aplica a cómo orar todos los días. Apúntalo bien. Empieza tu día como David. Vacíate antes de cualquier cosa. Llega ante Dios sin nada propio, sin méritos, sin lista, sin currículum, y di: Dios, soy pobre, necesito tu luz para este día. Sin ti no puedo nada. Termina tu día como David. Antes de dormir, repasa tus acciones, no con culpa, con honestidad, y pregúntate: ¿pude haber amado más en esto? ¿Pude haber servido con menos ego en aquello? ¿Pude haber estado más presente con esta persona? Y donde encuentres el espacio, ahí está tu próximo nivel. Porque la espiritualidad real no es llegar con un punto y quedarte ahí, es crecer eternamente. Y por eso, escúchame bien, hoy Jesús nos lava los pies para mostrarnos que aún Él, siendo Dios, se hizo siervo, y David, siendo rey, se hizo mendigo. ¿Y tú, quién te crees para no hacer lo mismo? Y aquí está el principio espiritual que te quiero dejar el día de hoy y quiero que lo grabes. Mientras lo que haces espiritualmente esté por encima de lavar pies, no estás creciendo, estás inflándote. Y hay una diferencia abismal entre crecer espiritualmente e inflarse espiritualmente. Crecer es volverse más pequeño, más servidor, más invisible, más disponible, como David se vaciaba antes de orar. Inflarse es volverse más importante, más reconocido, más visible, más buscado. Y muchos, escúchame, muchos llamamos crecimiento a lo que en realidad es inflado. ¿Cómo se distingue? Te lo voy a aterrizar. Hazte estas preguntas con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que serviste sin que nadie lo supiera? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien que no podía retribuirte? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo invisible, sin foto, sin reconocimiento, sin que se enteren? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste simbólicamente delante de alguien que tú sentías que estaba por debajo de ti? Si tienes que pensarlo mucho, ahí está la respuesta. Y ahora vamos al detalle más impactante del Evangelio, porque la mayoría lo pasa por alto, pero contiene la enseñanza más radical de toda la lectura. Jesús lavó los pies de todos, incluso de Judas, sabiendo que Judas iba a venderlo por 30 monedas en horas, sin excluirlo, sin retenerse, sin hacerle menos servicio que a los demás. Y aquí está el principio que te va a tumbar, apúntalo.
Apúntalo con cuidado. El servicio real no depende de que la otra persona sea digna, depende de quién eres tú. ¿Me siguen? Porque la mayoría de la gente sirve con condiciones. Sirvo si me lo agradecen. Ayudo si me lo merecen. Doy si me devuelven. Perdono si me piden perdón. Y eso, escúchame, eso no es servicio cristiano. Eso es transacción emocional con apariencia de espiritualidad. Jesús no lavó los pies de Judas porque Judas se lo merecía. Lavó los pies de Judas porque Jesús era Jesús. ¿Y quién eres tú? ¿Eres alguien que sirve cuando le conviene? ¿O eres alguien que sirve porque eso es lo que eres, independientemente de quién esté del otro lado? Y aquí entra el segundo gran principio del día, y este conecta con el del martes y con todo el arco de la semana. Dilo conmigo. Dichosos ustedes si comprendiendo esto lo ponen en práctica. ¿Te diste cuenta lo que dijo Jesús? No dijo, dichosos los que comprenden esto. Dijo, dichosos los que comprenden esto y lo ponen en práctica. Comprender no es suficiente, y este es el filo del jueves. Escúchame bien, porque conecta directamente con lo que vivimos el martes. El martes te dije, las ovejas escuchan, las ovejas conocen al pastor y las ovejas siguen. Hoy Jesús lo confirma con otras palabras. La bienaventuranza, la felicidad real, no está en saber, está en aplicar. Y aquí está la pregunta más incómoda del día. Quédate con ella. ¿Cuántas cosas comprendes espiritualmente que no estás poniendo en práctica? Comprendes que tienes que perdonar y aún no perdonas. Comprendes que tienes que dejar de juzgar y aún juzgas. Comprendes que tienes que servir sin condiciones y aún sirves con factura. Comprendes que tienes que vivir desde el amor y aún vives desde el miedo. Y mientras solo comprendas, escucha esto, no estás recibiendo la bienaventuranza que Jesús te promete, porque la bienaventuranza no es un premio para los que saben, es un regalo para los que la aplican. Ahora subamos al tercer nivel del día, porque Jesús cierra con una frase que muchos no notan, pero contiene la dimensión más profunda del servicio. Repítela conmigo. El que recibe a quien yo envío, me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Detente. Esta es una capa muy hermosa que casi nadie nota. Cuando tú sirves a otra persona desde Cristo, tú no eres tú quien sirve, es Cristo a través de ti. Y la persona que recibe tu servicio en realidad está recibiendo a Cristo. ¿Me sigues? Y por eso, escúchame, el servicio real te hace desaparecer, no te hace más visible, te hace más invisible. Si todavía estás muy presente cuando sirves, si todavía esperas que te reconozcan, si todavía sientes que mereces algo a cambio, si todavía cuentas tus servicios para que los demás sepan, no estás sirviendo, estás performando. Y esa diferencia es enorme. Y aquí entra el principio espiritual del día. Apúntalo y repítelo. El servicio real te hace canal. El actuar te hace protagonista. David fue canal, por eso Dios lo llamaba mi siervo. Catalina ayer fue canal, por eso transformó la iglesia. Pablo, hoy en la lectura, es canal, por eso transformó el mundo conocido. Y la diferencia entre ellos y los muchos que nunca dejan huella es esa. Ellos están dispuestos a desaparecer en el servicio. Tú todavía prefieres figurar y por eso hoy hay otra dimensión del Evangelio que quiero que veas y esa es la dimensión inversa. Cuando alguien te sirve a ti, ¿lo recibes? ¿Me escuchas? ¿Lo recibes en verdad? Porque hay muchas personas espirituales, escuchen bien,
que no soportan ser ayudadas, no soportan que alguien les dé, no soportan estar en la posición en la que reciben. ¿Por qué? Porque su ego se siente más cómodo dando que recibiendo. Dar te coloca arriba, recibir te coloca abajo. Y por eso muchos cristianos sirven mucho, pero no dejan que lo sirvan. Y eso, escúchame, también es ego espiritual. Si tu única forma de relación con Dios y con los demás es a través de dar, si nunca puedes permitirte el recibir, algo está mal. Porque Cristo recibió ungüento de María en sus pies, recibió comida de las mujeres que lo seguían, recibió hospedaje de Lázaro, recibió el sí de María al pie de la cruz. Cristo se dejó servir. ¿Tú te dejas servir o tu ego no te lo permite? Ahora, vámonos a la primera lectura, porque hay un detalle que quiero que veas. Conecta con el lunes 27, ¿te acuerdas? El lunes hablamos de los que abandonan, y fíjate lo que pasa al inicio de la lectura de hoy. Pablo y sus compañeros se embarcan, llegan a Perge, y Juan Marcos los abandona. Vuelve a Jerusalén. ¿Y qué hace Pablo? ¿Se detiene? ¿Lo persigue? ¿Se queja? ¿Se ofende? No, Pablo sigue su misión, sin Marcos. Y aquí está el principio práctico que quiero que te lleves. Apúntalo. Habrá personas que te abandonen, que no caminen contigo, no a ti, y no es a tu trabajo cargarlos. ¿Me escuchas? Hay personas que estaban contigo en una etapa de tu vida y se fueron. Hay personas que parecía que iban a caminar contigo siempre y desaparecieron. Hay personas con las que empezaste un proyecto, una amistad, un sueño y un día simplemente se bajaron del barco. No las cargues, no las persigas, no te ofendas. Sigue como Pablo, sin Marcos, hasta Antioquía, y allí cumplió su misión. Porque tu vocación, escúchame, no depende de quien camine contigo, depende de a dónde te llama Dios. Ahora tu trabajo del día. 3 preguntas sin filtro. Pregunta 1, reflexionar. ¿Qué cosa que comprendes espiritualmente aún no estás poniendo en práctica? Sin escape, sin justificación. La primera respuesta que te llegó es esa. Tal vez es perdonar a alguien, tal vez es servir sin esperar reciprocidad, tal vez es dejarte ayudar, tal vez es aceptar que alguien ya no camina contigo. Lo primero que apareció cuando hice la pregunta, ahí estás solo comprendiendo, no aplicándolo. Pregunta 2. Hacer. Hoy, haz 2 cosas concretas, como David. Primero, en la mañana antes de cualquier cosa, ora como mendigo. Vacíate. Llega ante Dios sin tu lista, sin tus méritos, sin tus razones, solo con tu corazón abierto y tu necesidad real. Di, Dios, soy pobre. Necesito tu luz para este día. Sin ti, no puedo nada. Segunda, identifica a una persona específica que sientes que está por debajo de ti. En algún sentido, la que pensaste primero, esa es. Y hoy, sirve a esa persona, sin que se entere si es posible. Algo pequeño, un mensaje, una ayuda, un silencio, un gesto, algo que demuestre primero a ti que el siervo no es más que su Señor. Pregunta 3. Evaluar. Antes de dormir, hazte la práctica de David. Repasa todas tus acciones del día, pero no para sentirte mal, para sentir que siempre puedes más. Pregúntate sobre cada acción. ¿Pude haber amado más aquí? ¿Pude haber servido con menos ego? ¿Pude haber estado más presente con esa persona? No te castigues, solo obsérvate con la honestidad de quien quiere crecer eternamente, porque siempre puedes estar más cerca de Dios, y esa es la práctica que mantiene a tu alma viva. La frase que te vas a llevar el día de hoy es esta. Apúntala, repítela cada vez que tu ego espiritual quiera ponerte por encima de alguien. El siervo no es más que su Señor.
y yo elijo lavar pies como Jesús los lavó. Una vez más despacio. El siervo no es más que su Señor, y yo elijo lavar pies como Jesús los lavó. Y antes de cerrar, escúchame. Mañana es uno de los días más importantes del año para hablar algo de lo que la mayoría de nosotros hacemos mal: trabajar. Mañana es el 1 de mayo, día de San José Obrero, el santo del trabajo. Y vamos a hablar del por qué tu trabajo no es lo que tú crees, por qué te agota realmente y cómo se transforma cuando entiendes su sentido espiritual real. Te espero mañana, que tengas un jueves lleno de luz, sé de luz.